El tema que se retomó fue un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Este equipo está conformado por Cintia Alejandrina, Jessica Itzel, Daniel, Mariana y Guadalupe Itzel. El subtema Bases legales y normativas de la educación básica nos dice que la Ley General de Educación es el marco normativo principal que regula la educación básica en México, además de que es encargada de garantizar el acceso, la equidad y la calidad educativa en todo el país. Como bien sabemos, la educación básica es fundamental para el desarrollo integral de los individuos y la sociedad. En México existen bases legales y normativas que establecen los lineamientos y principios para la educación básica. Dentro del marco legal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la educación y establece la obligatoriedad de la educación básica. En México existen reguladores de los planes y programas de estudio, así como los contenidos educativos. Los principales componentes de las bases legales y normativas son todos aquellos planes y programas de estudio, la evaluación educativa y los recursos. En el apartado de quehacer profesional del docente, el maestro valora a la educación como un derecho que tienen las niñas y niños para contribuir con su bienestar. También los docentes deben trabajar en conjunto con los aspectos educativos para poder brindar a los estudiantes en una educación de excelencia. Al igual que el docente debe comprometerse con su rol de educador y buscar constantemente mejorar su práctica pedagógica, y debe poner en el centro de su preocupación la protección de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Además, los docentes son responsables de impartir conocimientos, estimular el pensamiento crítico, fomentar el desarrollo de habilidades y promover los valores éticos en los estudiantes. El quehacer profesional del docente implica una serie de tareas como la planificación de clases, la preparación de materiales educativos, la evaluación del progreso de los estudiantes y la adaptación de los enfoques pedagógicos a las necesidades individuales de cada alumno. Por último, el quehacer profesional del docente es esencial para el desarrollo educativo y humano de las personas. Su dedicación, vocación y compromiso son fundamentales para cultivar el aprendizaje y contribuir a la formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos de la actualidad. Los principios filosóficos nos comenta que el docente debe de asumir la educación como un derecho universal que desarrolle el bienestar integral, así como la transformación social del país. También debe de asumir que en el centro de su preocupación la protección de los derechos de las niñas y niños y los adolescentes. Todo esto traerá como el desarrollo de sus capacidades, talentos, necesidades, intereses y características familiares, sociales, culturales y lingüísticas diversas. También con esto pretende el formar el propio pensamiento de los niñas y niños, sentir la interculturalidad con el mundo natural y social. Dentro de los principios éticos del docente, este asume con responsabilidad social y compromiso ético la formación de ciudadanos críticos, dispuestos a ser partícipes en la construcción de un país equitativo. Los principios éticos guían el comportamiento del maestro y establecen estándares morales en su práctica profesional. También genera un clima favorable para la convivencia armónica en el aula, en la que se privilegian el aprecio a la diversidad, la empatía y el respeto mutuo. Esto trata que todos los estudiantes, con respeto, dignidad e igualdad, independientemente de sus diferencias individuales, debe valorar la diversidad cultural. En conclusión, los principios éticos de los docentes en educación primaria se basan en la responsabilidad, el respeto, la integridad, la confidencialidad y la equidad. Al practicar estos principios, los maestros no solo contribuyen al crecimiento académico de los estudiantes, sino también a su desarrollo como seres humanos éticos y responsables. En el documento titulado Marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, en los principios legales destaca que son 7. En el primero se llama la gratuidad.
y nos dice que la educación en México es gratuita. Eso quiere decir que el Estado debe garantizar el derecho a la educación a todas las personas y debe proveer de recursos para poder lanzar este objetivo. El otro principio legal se llama laicidad. Nos dice que la educación en México es laica, es decir, no se deberá permitir la intervención de ninguna religión ni creencia específica en la educación. El tercer principio legal es la obligatoriedad, el cual nos dice que la educación primaria, secundaria y bachillerato son obligatorios. El cuarto principio es la autonomía. Nos dice que la autonomía universitaria y de las escuelas en general es un principio fundamental en la educación en México. El quinto principio legal de la educación mexicana se llama la igualdad. Nos dice que la educación en México debe garantizar el acceso a todas las personas sin importar su origen socioeconómico, género, religión o cualquier otra característica. El sexto principio legal es la calidad educativa. Nos dice que la calidad en México debe ser de calidad y debe ser proporcionada por personal docente capacitado. El séptimo principio legal es la participación. Nos dice que la educación en México debe ser participativa, lo que significa que tanto los estudiantes como los padres de familia y los maestros deben de ser partícipes activos del proceso educativo. Y por último, se mencionarán los aspectos clave. El cumplimiento de la normativa educativa, al tener conocimiento y apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. El maestro asegura que su práctica docente esté en concordancia con las leyes y regulaciones establecidas. Esto implica respetar los derechos de los estudiantes, cumplir con los objetivos y contenidos curriculares definidos y seguir las pautas de evaluación y promoción establecidas. El segundo es orientación hacia el desarrollo integral de los estudiantes. Los principios filosóficos y éticos de la educación mexicana, como la formación integral, la equidad y la inclusión, sirven como guía para que el maestro proporcione una educación de calidad que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. Esto implica atender sus necesidades académicas, emocionales, sociales y culturales, asegurando un enfoque inclusivo que valore la diversidad y promueva la igualdad de oportunidades. El tercero, ejercicio de una ética profesional sólida. Los principios éticos establecidos en la educación mexicana, como la honestidad, la responsabilidad y el respeto, son fundamentales para el desempeño adecuado del maestro. Al actuar de acuerdo con estos principios, el maestro construye relaciones de confianza con los estudiantes, sus familias y la comunidad educativa en general. Además, demuestra integridad y compromiso con su labor docente. Y por último, contribución al fortalecimiento del sistema educativo. Al asumir su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, el maestro contribuye al fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto. Su compromiso con la calidad educativa, la equidad y la formación ciudadana responsable ayuda a mejorar la educación en el país y a formar generaciones de estudiantes preparados para enfrentar los desafíos de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Este texto fue retomado del documento Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en la Educación Básica UCICAM México de la Secretaría de Educación Pública del 2019.